A ver esa alegría, vamos. Este documental nace a partir de la obra Colacho Hermanos del poeta César Vallejo. Ustedes sabían que aparte de su literatura se interesó demasiado por la política y se enroló en la comunicación. Hubo un país donde influyó bastante su política así como su poesía, y no fue en Francia, sino fue en Rusia. Por esto es importante reconocer y acercarse al pensamiento social y político de César Vallejo a través de sus obras. Así que si quieren saber más sobre este tema, comencemos. ¿Quieres saber cómo fue la infancia de Vallejo? Pues aquí te lo presentamos. César Vallejo nació y creció en un lugar armonioso. Desde que era pequeño, su familia pensó en inculcarle el servicio religioso, por ello queda a conocer en su poesía el vocabulario bíblico. Siguiendo con la historia, él no tuvo ningún problema económico, por lo que desde joven no tuvo esas preocupaciones. Hasta que en 1907 la economía de la familia bajó y su papá tuvo que solicitar un pedido, es decir, que Vallejo sea un alumno libre. Y al terminar esa etapa, en el mismo año, Vallejo empieza a escribir poemas. César Vallejo recibió sus enseñanzas superiores en el Colegio de San Nicolás en Huamachuco. En 1915, después de lograr la obtención de su título de bachillerato en artes, posteriormente comenzó a estudiar filosofía y letras en la Universidad de Trujillo y derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pero los dejó y se radicó en Trujillo como docente, para luego en 1918 dar a reconocer su inicial poemario Los Heraldos Negros, la cual tiene evidentes influencias modernistas. Además, la obra contiene algunos presagios constantes como la compasión del poeta, como la aflicción del hombre, que se ha convertido en un grito de desafío. Asimismo, Vallejo sufrió de una acusación falsa sobre un robo e incendio en la revuelta popular, siendo llevado a la cárcel durante 3 meses y medio, en la cual redactó uno de sus proyectos más importantes, 13, que marcó una división entre la autoridad y el modernismo. Adentrándonos más a la vida de este autor, les contaré cómo fue su travesía por Europa. Con la ayuda de su amigo Julio Gálvez, Vallejo decide partir a Francia en junio de 1923 ante el miedo de ser encarcelado por la injusticia. Parte con pocos billetes en su bolsillo y sin preocuparse en lo que le deparaba el futuro. Allí, ambos experimentaron diariamente desasiegos y carencias. Después de vivir un tiempo en otro país y a través de uno de sus primeros poemas en prosa denominada Nómina de Huesos, se revela que Vallejo pasaba por un estado mental desfavorable. Luego de 2 años, él viaja a España por la beca de estudios que le otorga el gobierno español, lo que permitió que poco a poco sus problemas fueran resolviéndose exitosamente. Lejos de quedarse en Madrid, decide residir 2 años en la orilla del Sena. Allí, junto a su amigo, se juntaron en una revista de poesía, para la cual compuso un poema sin nombre, donde habla sobre su estado psíquico en el verano de 1926. Continuando con la obra Colacho Hermanos, escrita por el gran poeta y escritor César Vallejo, trata del ascenso político de 2 hermanos con grandes aspiraciones que usan a su pueblo para llegar a los grandes puestos políticos. Los hermanos Colacho buscaban explotar a los indígenas para poder relacionarse con la alta sociedad sin importar la capacidad económica de los mismos. También que la obra se asemeja a la política, la falta de empatía en la sociedad y se asocia con la manipulación, así como lo expresa Vallejo. Por otro lado, los hermanos Colacho irrumpieron en las propiedades de los indígenas, haciendo transacciones injustas, enriqueciéndose cada vez más a través de la adquisición de bienes. Por ello se puede decir que la política reflejada y representada en la obra, donde se manifiestan las diferentes formas en que utilizan a la población, manipulando y dejando atrás la democracia. Entonces podemos decir que la sátira teatral de Colacho Hermanos se le atribuye una modernidad con respecto al indigenismo, una en donde su impacto nace en la actualidad, viéndose reflejado en las variaciones hechas sobre este guión teatral, una en donde es presentado tanto nacional como internacionalmente, como se pudo apreciar en el Instituto de Teatro de Madrid. Así, de esta manera, la obra ha llegado a estar presente en distintos teatros, esparciendo de tal manera el legado de él
escritor y poeta peruano César Vallejo. Hoy día en la mañana recibí una llamada de One Screen de la Corporation. Me digo para ser presidente. ¿Cómo lo ves esa oportunidad? Créeme, Cordel, si todos tuviéramos la oportunidad, tuviéramos la misma cultura, las mismas enseñanzas que tú tienes, ¿quién no quisiera salir adelante? ¿Quién no quisiera surgir en estos tiempos? Claro que sí, pero imagina ser presidente, eso es un gran cargo. O sea, dominas miles de personas. Yo te recomiendo que sí lo aceptes, tu oportunidad. Tienes mucha razón. Lo voy a aceptar entonces. Me parece perfecto. Así va a ser. Con el general Cordel Colacho, jefe de la Nación. ¿Qué desea mi amigo? A su disposición. Habla usted con el coronel Tequila, jefe del Ejército Mayor de la República. Tequila, hay de usted que quiera levantar un arresto. De aquí nadie sale preso. ¡Vive el general Cordel! Mire, señor Cordel, yo, como jefe de las fuerzas militares del país, me pongo a su disposición para ser partícipe de la causa revolucionaria. En este momento, mis tropas ya han ido al Palacio de Gobierno a tomar el poder. Haciendo, señores, la reunión es para nombrar definitivamente a los ministros. El desacuerdo ya no existe por el comandante Montes. Será ministro de gobierno y el doctor Surco será nombrado embajador en los Estados Unidos. Zavala, viva el general Colacho, viva el gobierno. ¡Viva! Señor, ¿Qué ocurre? hay una friega de protestantes allá afuera. En la plaza, delante Sí, del en la balcón, plaza. delante del balcón creo, ¿no? Coronel Caraza, le exijo que ahora mismo arreste a este hombre impostor, que no es el presidente. ¿Al señor? Así es. ¿Al señor? Sí, a él, señora. ¿Qué hay que hacer con los hermanos Colacho? Bueno, por el momento, que lo fusilen. Luego ya veremos qué lo hacemos. ¡Que viva el hongo! ¡Que viva el coronel! Ante lo expuesto, ¿qué reflexión nos origina la obra? La obra Colacho Hermanos o Presidentes de América es una sátira sobre los acontecimientos del Perú, en donde la dramaturgia y la creatividad del poeta universal César Vallejo aborda con un punzante agravio teatral el hecho político, siendo la obra teatral más completa del autor, además de satirizar al gobierno peruano de 1930, en el gobierno de Augusto Beleguía, en donde se estaría cambiando constantemente de presidente. Por otro lado, critica a la inestabilidad del Estado con mucha fineza y hasta cierto punto con autoridad. En todas las obras de Vallejo se puede ver un intento de crítica, una determinada molestia o conflicto de carácter social. Solo en Colacho Hermanos se cumple este objetivo, que a diferencia de sus otras obras dramáticas, con el mismo motivo de crítica, como por ejemplo Lockout y Entre las dos orillas corre el río, que no alcanzaron un plano serio. Ahora bien, ¿cómo se ve reflejado el tema en la obra en la sociedad? En la actualidad, la realidad política ha tenido grandes cambios, positivos y negativos, es decir, la crítica política, la igualdad, la corrupción, la libertad de conciencia, el nepotismo, la identidad y el reproche a la clase gobernante es el eje central en el que se desarrolla realmente la sociedad peruana. Por otro lado, la obra Colacho Hermanos fue inspirada en la sociedad peruana, tanto en el índole político, social y económico, debido a que, como se sabe, en nuestro país ocurrieron diversos desacuerdos con los ex gobernantes a la presidencia, o también por el conflicto social. De igual importancia, hoy por hoy se viene reflejando la nostalgia de nuestra patria, por los múltiples problemas que aún persisten en nuestra cultura política peruana, llena de tradiciones y desafíos. Encontramos con un amante de la literatura peruana, Gabriel Asensios, que cuenta con gran conocimiento sobre el tema a abordar. Además, es alumna de la Universidad César Vallejo, quien aceptó agradablemente nuestra invitación
y se encuentra aquí presente para compartir con nosotros sus conocimientos, a quien le planteamos 2 preguntas. Para ti, como lectora de las obras del gran poeta César Vallejo, ¿qué te pareció la obra Colacho Hermanos? En primer lugar, buenas tardes. Bueno, para mí me pareció súper interesante, ya que nuestro conocimiento sobre Vallejo en su obra presenta un orquestado sistema de explotación de la fuerza indígena. Y eso es algo indignante. La presencia del modo imperialista de explotación, la discriminación social, la expoliación sexual de la servidumbre, entre otros rasgos tópicos argumentales. Y para ti como estudiante y conocedora del tema, ¿cómo definirías la personalidad de César Vallejo? La personalidad de César Vallejo tiende a ser depresiva, siliente, ensimismada, y es verdad, tuvo una vida llena de carencias, silencios e injusticias. Sufrió en su tierra natal, Santiago de Chuco, como conocemos, o en los lugares donde vivió, Trujillo, Lima, Madrid y París. Se puede decir que él tenía doble personalidad, porque siempre demostró ser bueno con las demás personas, hasta que se dice que sentía el dolor ajeno cuando se daba una injusticia. Gabriela, muchas gracias por permitirme realizar esta entrevista. Ha sido un placer conversar contigo y conocer más sobre el tema. Finalmente, en su obra Vallejo presenta un sistema organizado de explotación del poder indígena, la existencia de modelos imperialistas de explotación, discriminación social y depresión sexual, entre otras características argumentales y temáticas que nos ofrece, la cual es una clara protesta hacia el trato que reciben miles de peruanos por parte de su gobierno y su falta de interés por solucionarlo.